Gracias por continuar con nosotros en la segunda parte de Frente a Frente esta mañana de día jueves. Señor Ernesto Telles, salvadoreño, especialista en producción y exportación de café, nuestro invitado. ¿Cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Moisés. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí va a ser un gran gusto platicar de algo que, pues como cafetaleros, amamos mucho. El café ha sido el principal producto de exportación hace muchos años en el país y fue el número uno en cuanto a ventas e ingresos y naturalmente en la producción de mano, en la generación de mano de obra en el país. Los momentos parece que son un tanto más difíciles y cuando se tiene una pandemia como esta, creo que los llevan a niveles todavía más preocupantes. ¿Es así? Sí, por supuesto que así es. Es interesante siempre ver, hoy estaba viendo la tacita de café suya, la mía y la del señor ministro, y uno ve la taza de café y no sabe toda la historia que está detrás de ella. O sea, detrás de una taza de café realmente hay una historia grande. Y también estaba escuchando de cadenas de producción. Realmente el café es una cadena de producción, que ya me encantaría explicar un poquito más en detalle de qué trata, Claro. pero diría que su principal eslabón o su principal beneficio es la generación de empleo. Estamos hablando en estas circunstancias actuales, estamos hablando de más de 50,000 empleos directos y más de 250,000 empleos indirectos. Todavía hoy en día. Sí, se imagina cómo fue cuando producíamos 4 millones de quintales versus hoy que estamos produciendo 700,000 quintales. Mire, yo recuerdo que hace aproximadamente 15, 20 años era obligatorio llevar todos los días el precio del quintal de café porque estaba en unos precios increíblemente buenos, significaban ingresos para el país fabulosos en divisas, en impuestos y naturalmente en la generación de mano de obra. Aquellos tiempos han pasado. Hoy la situación es totalmente diferente. Sí, totalmente diferente. La verdad que han habido muchas crisis en medio, pero algo curioso que es una cadena de producción que nunca se ha rendido, que siempre ha estado trabajando, aún y cuando no han habido por muchos años y periodos de gobiernos, no han habido ningún apoyo. Entonces, bueno, han habido algunos, pero nos hemos mantenido firmes, pues, como cadena de producción. ¿En qué momento se encuentra? Me encantaría antes como definir qué es la cadena de producción del café. Toda cadena, y no solo del café, ya que lo escuché en la entrevista anterior que tú habías mencionado de la ruptura de la cadena de producción. Sí. Toda cadena de producción, no solo de la del café, la componen personas y empresas que se centran en la parte de producción, en la parte industrial, o sea, el proceso, y en la parte comercial. Pero alrededor de ella hay muchísimas cadenas más pequeñas que, por ejemplo, unas son las que proveen materias primas, herramientas, equipo, otras proveen aspectos de financiamiento, recursos financieros que sin plata una cadena no camina. Sí. Además, también servicios profesionales de asesoría y posteriormente a la producción, industrialización y comercialización viene todo un canal de distribución para llegar a esa taza que tú te estás tomando, para llegar al consumidor final. Entonces, los beneficios que tiene esa cadena de producción son inmensos, además de los que ya te he mencionado del empleo. Hay embarques y compromisos que deben de cumplirse, estemos en pandemia o no estemos. Sí, definitivamente. Gracias a Dios, nuestra cadena ha estado operando aún en medio de la pandemia. Es un ejemplo de que se puede operar dentro de la pandemia. Estamos hablando no solo de las labores agrícolas normales de una finca de café, estamos hablando de beneficios de café que son fábricas grandes donde trabajan muchas personas y estamos cumpliendo todos los compromisos con los tostadores de afuera, con los clientes finales y estamos a tiempo. O sea, ha sido increíble que en medio de esta situación la eficiencia de la cadena ha sido fabulosa. Sí, claro. Ahora, sáqueme una duda, porque los que no somos cafetaleros, como usted lo dice, lo que nos interesa y nos gusta es tener la taza de café lista cuando uno la necesita en algún punto de la mañana y en algún punto de la tarde, por lo menos, y no más. Pero hay momentos que son muy importantes y esto es la corta para el caso café. ¿En qué momento del año es que se da? ¿En qué momento estamos hoy? Ahorita estamos en las labores agrícolas, en la preparación de la cosecha,
en lo que es en lo que es el eslabón de la cadena de producción agrícola. Pero en la cadena industrial estamos En el momento 24 horas, trabajando 24 horas para poder hacer todos los embarques. Eso implica trabajar todos los beneficios secos, el control de calidad, que es importantísimo, todos los trámites de exportación que en medio de toda esta situación los hemos logrado. O sea que las fincas, digamos que operan de enero a octubre en labores agrícolas y de noviembre a marzo en recolección. De noviembre a marzo en recolección. Correcto. ¿A cuánto está el quintal ahora? Ahorita el precio del contrato C se encuentra a $107. Han dado un rango entre 100 y 150 en los últimos meses. Ha tenido precios más bajos también que han sido preocupantes. Ha tenido precios de 40. Ha tenido precios muchísimo más altos que han sido. Han habido dos crisis, una de $42 de precio, otra de $46 en diferentes periodos, y han habido momentos también de $300. Exactamente. Ahora, ¿en qué posición de productor de café estamos? Porque recuerdo que hace 20 años más bien dicho, si no éramos de los primeros, estábamos en los primeros 5 El Salvador, de productores de café. Sí, de productores de café estábamos bien posicionados y también de calidad. Sí. Ahora, por ejemplo, Honduras ha crecido tanto, que es nuestro vecino, pero no porque haya renovado un parque porque eran pequeños, sino que es porque han ampliado el área de producción. Ok. Lo mismo ha pasado en el caso de Nicaragua, que han ampliado su área de producción, y países que vienen descendiendo la producción debido a que el parque cafetero mismo se viene reduciendo. Es México, más que todo en el sur, es El Salvador principalmente, desgraciadamente, y también en el caso de Guatemala y Costa Rica. ¿Cuánto se ha reducido el parque aquí en el país? El parque tradicionalmente hace 20 años podríamos haber hablado que tenía más o menos 250,000 manzanas. Y a la fecha, optimísticamente hablando, tal vez diría que 150,000. 100,000 manzanas del parque cafetero ya no son café. Que me encantaría decir del bosque del Salvador. Exactamente. Del bosque de del café. Salvador. Sí. Ya no están. Y eso se han perdido naturalmente por razones económicas. Volvemos a la cadena de producción. Una cadena de producción tiene que tener varios eslabones, varias cadenas pequeñas, pero estas tienen que estar íntimamente vinculadas o interrelacionadas entre ellas, tienen que haber sinergias entre ellas, y si un eslabón de estos falla el resto de la cadena. Eso es lo curioso de las cadenas de producción, que una cadena de producción puede estar bien estructurada, pero si un eslabón falla el resto de la cadena. Si los proveedores no se tienen a la mano, si los recursos financieros no existen, toda la cadena tiende a ser afectada. Si el mercado, que es el que la dinamiza, porque al final el consumidor final es el que adquiere el producto, si el mercado que es el que lo dinamiza, no se cuenta con ese mercado, toda la cadena afecta. Entonces lo que ha sucedido en el café es que esta cadena se ha venido en el tiempo debilitando. Y por eso es que hemos estado perdiendo. Exactamente. ¿A dónde se ha ido todo ese bosque de 100,000 manzanas? ¿A proyectos qué? Es decir, la tierra ahí está, los cafetales ahí están, pero abandonados. Algunos ¿Estarán de ellos, abandonados o se convirtieron en proyectos urbanísticos? no, los urbanísticos son aquellas tierras que hoy por el cambio climático ya casi no son ni aptas para cultivar café. Okay. Algunos se han desarrollado en proyectos urbanísticos, pero son las zonas muy bajas. El resto no, ahí está, pero está abandonado. ¿No está siendo cultivado? Está siendo cultivado, pero a su mínima capacidad. Por eso le mencionaba, ese eslabón está débil. Y si se quiere fortalecer toda la cadena, hay que fortalecer la cadena agrícola. Necesita inversión. Necesita inversión, necesita sinergias entre ellas, pero me encantaría, antes de hablar de qué es lo que necesita, me encantaría, si tú me lo permitís, mencionar los beneficios que esta tiene aún en las circunstancias actuales. Por favor.
Adicionalmente al empleo, que estamos hablando de 50,000 empleos directos y 250,000 indirectos, tenemos otro beneficio importante que es el medio ambiente. Ok, cuando se hace una campaña de reforestación, no estoy hablando de renovación de un parque cafetero, cuando se hace una campaña de reforestación, recordemos que El Salvador es el país, después de Haití, el más deforestado de Latinoamérica. Sí. Entonces, cuando aquí se trata de hacer una campaña de reforestación, el problema que tiene es este esfuerzo genuino y muy bueno, es que se siembran maderables, pero se dejan abandonados. Es decir, la hierba los come, en el tiempo se mueren. O sea, no hay un sostenimiento, no hay un mantenimiento de esas siembras. En cambio, un productor de café que va al banco, saca un financiamiento, hacen viveros de café, siembran las plantas de café que les van a cosechar hasta 3 o 4 años después. Esta persona está sembrando este arbolito y está sembrando alrededor de 70 a 100 árboles de sombra, que son pepetos y otros tipos leguminosos que fijan nitrógeno al suelo. Y entonces tú tienes dos bosques, el bosque que da la planta de café y el bosque que da la sombra del café. Entonces, esta actitud heroica de este productor, no de renovar un parque, sino que de reforestar El Salvador, tiene éxito porque él sí le da mantenimiento, porque él sí no permite que una maleza lo destruya. Él sí fertiliza esa plantita, él sí la trata con todo el cariño que la plantita merece y crece y llega a dar, después de que comenzó siendo una semillita, llega a dar mucho fruto. Sí, no es de la noche a la mañana. No. Toda cadena de producción, si bien es como mágica porque tiene un efecto multiplicador en todos sus beneficios, hay un sacrificio y un esfuerzo enorme. Por eso es que a mí me da tristeza cuando no se reconocen todos los esfuerzos que las cadenas productivas hacen. Una cadena de producción está compuesta por personas y empresas. Otro beneficio que tiene la cadena de producción del café, aún bajo las circunstancias negativas en las que nos encontramos. Ok, si hay empleo, entonces la comunidad se favorece. Si tú ves, por ejemplo, en la cordillera Apaneca y Lamatepec, si tú ves pueblitos como Ataco, como Apaneca, como Huayúa, San José La Majada, en la cordillera del Bálsamo, Talnique. Si tú ves Talnique, está rodeado por todos lados de fincas de café. Y si tú ves los otros pueblitos, son pueblos que se desarrollaron alrededor de toda esa cantidad de café que está alrededor. O sea que los beneficios sociales en la comunidad son inmensos, porque toda esa cadena fluye a través de la comunidad. Entonces, si por el contrario tuviéramos que el empleo se va perdiendo, que es lo que ha venido sucediendo en el tiempo, la comunidad también se ve afectada. Se ve afectada no ese parque cafetero, ese bosque del Salvador que es capaz de tener una recarga hídrica importantísima, porque toda la filtración de agua con las lluvias que tenemos se va a los mantos acuíferos y es toda la población, todo San Salvador, toda el área metropolitana, la que termina beneficiándose de la recarga hídrica que el bosque cafetero o el bosque del país, porque hay que verlo con una visión de país y no de una visión de sector, se beneficia. Entonces, realmente los beneficios son grandes. Yo he visto muchísimos proyectos educativos alrededor de la comunidad. O sea que la deserción de las escuelas se reduce, claro, se reduce. Yo veo casos que me encanta ver en el campo, que se han apoyado proyectos educativos en donde, lejos de haber deserción, hay aumento. En Talnique se hizo un proyecto que yo conozco, que está asociado con el Tecnológico de Monterrey y además de todo el pensum que le da de parte del Ministerio de Educación, además reciben toda una capacitación y toda una estructura educativa del Tecnológico de Monterrey. Estos niños que nunca habían tocado una computadora, y ese salón se montó con 45 computadoras, todas con un internet de excelente velocidad, tecnología a todo meter, y estás hablando de niños que en 6 meses participaron en
en un concurso para hacer el sitio web de la alcaldía de Talnique y salió de esa escuelita. ¿Salió de esa escuelita? Sí. Sí, es una cadena de producción. Claro. Es mágica, tiene ese efecto multiplicador y tiene esa virtud de generar empleo, de generar oportunidades para la comunidad, esa es la vivencia ya en la parte educativa. O sea, ponerlo al revés. Hay desempleo, hay deserción hay pobreza en las comunidades. ¿Qué le queda a un cipote que vive en el campo y que no hay ninguna oportunidad? Sí. Tiene 3 caminos. O se va a San Salvador a buscar trabajo y a incrementar la población en el área metropolitana, irse a Estados Unidos. O caer en la carretera de la delincuencia. Correcto. Y por supuesto que es criticable, pero ¿y qué opciones más tiene? ¿Qué opciones más tiene ese cipote si no tiene oportunidades? Y ver que el campo se va destruyendo, no hay que verlo como un sector que se está destruyendo. Estamos hablando de que es el bosque del país. Bueno, hasta en La Palma hay un excelente café. Si el bosque único que tenemos, estamos hablando que es el bosque del trifinio, pero lo demás es el café, con sus árboles de sombra. Sí. Ahora usted me menciona, íbamos a llegar a una respuesta de una pregunta, que cuál era la situación en este momento, y me dijo, quiero hacerte toda la idea de la cadena productiva. Antes de hacerle preguntas muy específicas, porque usted indicaba también que teníamos en algún momento 250,000 manzanas. Sí. Llegamos a tener, que habríamos no perdido, pero que se ha descuidado, y ahí está abandonado, alrededor de 100,000 manzanas. Esos son los números que me daba hace unos minutos, ¿verdad? Sí. Estaríamos hablando de 150,000 y que estos producían, ¿qué cantidad de, 50,000 empleos, me dijo? Por regla de 3 sería quintuplicar los 50,000. Es que el café significaba en el PIB, en el ingreso de claro. divisas, era importantísimo, no solo en términos de mercado, de calidad o de volumen. La importancia que tenía en el ingreso de divisas. Es cuando uno habla de cadena de producción, también puede hablar de cadena de valor, que ahí es donde uno cuantifica en volumen de dinero toda la cadena. La cadena del café hoy en estas circunstancias está produciendo una cadena de valor de 150 millones. Uh-huh. Ahora, me decía usted 50,000 empleos directos. Sí. ¿Todavía hoy? Sí. Ok. ¿E indirectos? Escuché a alguien que dijo, en la forma más sencilla de explicar un indirecto es que por cada empleo directo se multiplica por 5 y tú tenés. Y te lo puedo más o menos dar como un ejemplo en café. Ok, viene un productor y quiere sembrar estas plantitas. Entonces se me ocurre ponerte el ejemplo de don Isaías, una persona que hace viveros en Obochapán, don Charlton, otro que hace en Atiquizaya, así yo conozco varios. Don Isaías tiene 70 personas empleadas permanentemente en el año. Tiene 35 eventuales en los momentos que más aprieta el trabajo. Don Isaías compra la bolsita de polietileno en una fábrica donde va a meter una tierra que no es cualquier tierra, la tiene que preparar, va y jala pulpa de beneficios, va y saca ceniza que queda de los cañales, todo lo transporta en vehículos. Ahí te estoy dando un ejemplo de una pequeña cadenita dentro de la cadena. Para llegar a tener esa bolsa donde poder... Para llegar a tener la tierra. Luego a la tierra le mete ciertos fertilizantes que van a estimular el crecimiento radicular, como una fórmula alta en fósforo, que es la que estimula Entonces prepara esa tierra, esa preparación de la tierra, de ese material orgánico que luego viene y se mete a las bolsas. Luego viene una actividad preciosa, porque la ejecutan mujeres. La mitad de los empleados de don Isaías son mujeres. Porque fíjate que la siembra, después de que la semillita germina, que nosotros le llamamos conchita, que es cuando ya tiene un par de hojas, y su sistema radicular así pequeñito, son las mujeres las que son las más capaces y tienen una habilidad natural para hacer una siembra donde tienen que abrir un agujero en la planta
y donde tienen que meter esa raicita de una manera de que no quede encontrada, porque después le llaman rabo de chancho, porque tiene que hacer una siembra perfecta. Oh, wow. Luego de sembrarla viene compra de bombas para echarle insecticidas, fungicidas, también el control de nemátodos. O sea, don Isaías conoce de virus y de bacterias y de todo. Insectos y de todo desde hace ratos. Entonces compra la bomba, compra todos los insumos de hierba, tiene que tener una bomba con tubería para hacer un riego del vivero. Y aquí se dan las cosas que yo le llamo mágicas y lindas del campo. No por algo Jesús todas sus parábolas las hizo en el campo y todas tienen relación a la agricultura, la semilla. Tiene una cosa lindísima que me dice, en la mañana es el momento más alegre, porque es cuando vienen los panaderos, toda la gente se reúne, toman café, su pancito, como a las 10 hay un refrigerio, donde venden algún fresquito, alguna cosita, y la tarde llega alguien a vender yuca, llega alguien. Todos esos son pequeñitas cadenitas de producción que están incorporadas a la gran cadena. El que lleva el pan, el que lleva el café, el que lleva el fresco, el que lleva la yuca. Él compró harina, o sea, cuando uno habla de cadena de producción, habla de una cadena de producción grande, pero alrededor están una cantidad. Estamos haciendo famoso a don Isaías. ¿Cuántas personas tiene don Isaías? 70 fijas 70 y 30 fijas. eventuales. Ok. Y él tiene vivero, o sea, con café, que me imagino que hasta la semilla debe ser seleccionada, no es que por supuesto. esta que cayó aquí voy a agarrar y la voy a poner. Tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser seleccionada. Más si queremos renovar ahora con variedades más sofisticadas que las que tradicionalmente. Ahora, esta semilla, para que pueda llegar a dar fruto, estamos hablando de 3, 4 años. 3, 4 años. Sí sobrevive. Sí sobrevive. Y naturalmente en esos 3, 4 años hay que darle todo el tratamiento que se le está dando en este momento de fungicidas, insecticidas, abono y todo lo demás. Por eso es que una planta que se siembra, un maderable, que no se hace en una manera técnica, por eso se pierden, porque no tiene el sostenimiento que le dio el productor durante esos 4 años. Entonces, si nos vamos a la fase, para no hacer famoso a don Isaías. No, pero está bueno, sigámoslo haciendo a don Isaías, que extremadamente me ha llamado la atención. Se va a poner celoso don Charlton, que es el otro que compite con él. Ok, ¿también en la misma zona? No, en Atiquizaya y Chalcapa. Son mercados diferentes, digamos. Sí. Ahora, un productor también hace su propio video. En el caso de don Charlton y don Isaías, venden el vivero a productores. En los casos de los productores también hacen sus propios viveros. O sea que solo la actividad de hacer un vivero. Un segundito para irnos a la parte industrial. Todo el café que se mueve en un beneficio, todo tiene sacos de manejo, saco de exportación con todos los requerimientos y las normas que exige el comprador de afuera. Entonces la mayoría son sacos de Enequén y sacos de Yute. O sea, vayámonos a la cadena de producción de un saco. Tenés siembras en Oriente de Nequén, tenés una cantidad de personas trabajando para hacer un saco, tenés fábricas para hacer sacos. O sea, una cadena de producción tiene muchísimas cadenas de producción adicionales. ¿Qué le responde a quienes señalan que el parque cafetero no se renovó en el país y que estamos todavía con algunas especies que no son las más adecuadas para todas las inclemencias que tenemos actualmente? Hoy voy a hacer famoso a mi papá un segundo. Está bueno, dígame. Mi papá me decía, mira hijo, los productores, pero somos 4 o 5 generaciones de café, a mucha honra y a mucho orgullo. Me decía, hijo, me preocupa que nos estamos haciendo castores. ¿Castores? Castores, como el castor Ajá. ¿Y por qué papá? Le decía, me dice, porque nos estamos comiendo los árboles. ¿Qué significaba? Que el flujo de dinero, el flujo de efectivo que tenía que hacer metido a las fincas, de alguna manera lo estaba tomando el mismo productor también para vivir. ¿Por qué? Porque la planta se estaba haciendo vieja, y es como que usted siguiera ordeñando una vaca vieja que ya no puede seguir dando leche. Entonces me decía, la gran crisis del futuro va a ser cuando estos árboles estén viejos
y ya no den necesiten tanto. ser renovados. ¿Qué es lo que hizo Colombia? Colombia renovó todo su parque, es el mismo que tenía hace 30 años, pero lo renovó en los últimos 6 años y hoy Colombia pasó de producir 7 millones, donde había caído en el momento de la renovación, a 16 millones. Entonces Honduras pasó de 2 millones a 8 millones. ¿Cuánto es el tiempo de un parque? El tiempo de vida útil. 30 años, digamos. 30 años. 30 años. Y lleva procesos de podas y de renovaciones naturales como una Pero a los reserva. 30 años se puede decir Hay que renovarlo. La planta ya es vieja y ya no le produce tanto. Nuestro parque tiene 60 años. ¿El nuestro? Nuestro parque tiene 50, 60 años. Entonces, la urgencia, si lo vemos bajo el punto de vista de los intereses de un productor, Debió es renovarlo. haberse hecho la renovación a inicios de este siglo. Voy a hacer famoso al doctor Pino Cáceres. En los 80 él hizo un estudio muy bueno y yo lo leí, aparte soy muy amigo de él y le tengo mucho cariño, y me dice, el estudio consistía en que él puso técnicamente la analogía que hizo mi papá de los castores, solo que él lo planteó en una manera técnica de cuál iba a ser la crisis en los 80 futura de si no se renovaba el parque de café. Y estamos ahora en el año 2020 hablando de lo mismo. Entonces, si tú me decís, ¿y por qué no se hizo? Y aquí quizás hay que meterse un poquito en política y cosas así. Ningún gobierno, ni los de Arena, ni los del Frente, no sé el actual qué intenciones verdaderas tiene al respecto del agro o del café, porque no solo es el café, el agro implica muchísimas otras cadenas de producción. Entonces, nunca se hizo nada. Siempre nos tuvieron haciendo mesas de trabajo. Hay 10, 20, 30 propuestas técnicas excelentes de qué es lo que hay que hacer. Pero nadie las tomó como debería de ser propias para llevarlas a cabo. Yo no sé si ha habido voluntad, si creen o no creen. Si me recuerdo en la época del presidente Flores, que la visión de él, quizás acertada o no, uno del lado agrícola no le gustaba, pero por ejemplo él veía copiar un Panamá. Teníamos el hub de Avianca, teníamos el turismo interno nuestro ha sido de negocios, el turismo externo, perdón, ha sido de negocios. Lo que tenemos es un turismo interno, pero sí quería ser como un centro financiero importante, que no era mala idea, ¿verdad? Pero desde ahí empezaron como a olvidar al agro. Y en el caso nuestro, el que yo hablo del café, siempre ha estado olvidado. Entonces, esa disminución de producción que ha habido desde ese entonces para acá ha sido no el abandono voluntario de un productor irresponsable, sino que también ha sido la falta de una visión clara de entender cuál es la necesidad de mantener el agro como algo no de una importancia de un sector, sino que de un país. Muy bien. Por todos los beneficios que este tiene. Don Ernesto, tengo que hacer en la última pausa comercial. Me he quedado en la imagen grabada. Don Isaías me dijo, ¿verdad? Sí, y don Charlton, para que no se resienta. Para que no se resienta. Me he quedado con imagen grabada de que lo más bonito es el amanecer. Yo me imagino aquellos cafetales con una neblina flotando, la gente buscando el pan que llevan, el pan dulce, el pan francés, un poquito de queso, el café, y comenzar el trabajo y compartir ese día. Ha de ser una experiencia... Después te voy a hacer la analogía contraria, que es el hambre, pero después... Sí, tienes razón, tienes razón. Bien, vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos en aproximadamente 2 minutos.
de producción del café, con sus 150,000 manzanas de cafetales, es generadora de muchos empleos. Hemos vivido muchas crisis y esta del COVID-19 no es la que nos vencerá. Jamás nos rendiremos. Ante todo, somos salvadoreños. La cadena del café está integrada por eslabones fuertemente unidos. El eslabón productivo, industrial, comercio, de insumos y transporte. Todos ellos han contribuido por generaciones un enorme valor a la economía y medio ambiente de nuestro país y estamos orgullosos de ser cafetaleros. El café de El Salvador genera ingresos de divisas, impuestos, contribuye a la recarga hídrica de nuestro medio ambiente. Además, aporta a la educación y salud en el campo. El café es El Salvador. Ninguna crisis nos detendrá. Saldremos adelante juntos, unidos como salvadoreños, con la bendición de Dios. Nos visita esta mañana Ernesto Telles, salvadoreño especialista en producción y exportación de café. José nos dice a través de las redes sociales, es lo más bello estar en los cafetales y amanecer en ellos todavía más. Sin embargo, hay poca inversión que se está haciendo e impuestos que son bastante elevados, indican algunos televidentes, para este sector. Tenemos pocos minutos, pero tal vez podemos agregarle a ello. Que me encanta, voy a hacer famoso un segundo a José, porque tiene toda la razón, tiene toda la razón. Toda cadena de producción, el Estado recauda una cantidad inmensa de impuestos. Te pongo un ejemplo del café, del productor. Está el IVA del 13%, pero el productor de café es el único en todo el país que le hacen una retención al impuesto de la renta, pierda o gane, del 1.5%. Pierda o gane. Así está todavía vigente. Al día de hoy. Pierda o gane, le retienen en su liquidación el 1.5% de impuesto. Pierda o gane, es una retención el impuesto de la renta. Ok, y paga 85 centavos por cada quintal exportado. Para nosotros, como productores, el IVA es del 15.30. Si tú sumas los el 13 más el otro. Más el otro, que solo este sector, solo el productor de café lo paga, de ahí nadie más. Es una retención el impuesto de la renta. Entonces, volviendo a que el Estado es el recaudador grande de impuestos, que es otro beneficio que la cadena de producción del café da. Y quizás por el tiempo que queda, Moisés, quisiera pedirte salirme un poquito del tema del café. Yo escucho mucho cuando se habla de fondos públicos. El Estado recauda impuestos de todas las cadenas de producción del país. Todas. Aquí ya no estoy hablando de la del café. De todas. Y se dice los fondos públicos o los fondos del Estado. Perdón. Los fondos no son ni públicos ni del Estado. Los fondos son de los contribuyentes y de las cadenas de producción que los generaron. El Estado lo único que puede hacer es administrar ese dinero. Por eso tienen que rendir cuentas, porque nos tienen que rendir cuentas a todas las cadenas de producción que son los que están generando ese dinero para que exista la recaudación fiscal. Y ahorita que está de moda lo de la reapertura de las empresas, mira, hay cadenas de producción que se cerraron, que por más que quieran, no se trata de apachar un botón y decir stop, encienda, o de encender el switch. No van a volver a surgir. No van a volver a sobrevivir. Y si una porción o un eslabón es capaz de sobrevivir, el resto ya no. O sea, hay que aceptar la realidad que aquí hay cadenas de producción que se terminaron. Ok, pueden haber cadenas que paulatinamente pueden ir empezando a reabrir su economía, perfecto, pero les va a costar tiempo, recursos, sacrificios inmensos, posiblemente pérdida que ya tienen, y la recuperación va a tardar tiempo para volver a. Y es el caso de la del café. La del café, si bien está operando actualmente, necesita de algún tipo de apoyo, porque de lo contrario es una cadena que en empleo va a perder 18,000 empleos este año. Y es que precisamente por eso el nombre de cadenas de producción. Exacto. Son eslabones unidos de distintos sectores. Y no es que, o sea, el más débil es la debilidad de toda la cadena. Exacto, es exacto. O sea, y recordemos esto, las cadenas de producción todas
están compuestas de personas y empresas. Todos los que están afuera de ella, totalmente fuera, como el famoso Estado. Yo quisiera terminar, ya que los temas han sido salud, economía y aspectos legales constitucionales, que como decía el doctor Escobar Galindo, que existan esa voluntad, ese encuentro de voluntades para que exista un solo objetivo. ¿Por qué? Porque es imposible que solamente se pueda pensar en lo económico o en la salud o en lo legal. Tiene que haber un acuerdo de todos conscientes de que la salud es importante, que la economía es súper importante, sí, y que los aspectos constitucionales y legales tienen que ser los adecuados. Hacia esa convergencia de voluntades es hacia donde Dios quiera. Las personas que hoy administran y tienen toda la responsabilidad lo puedan ver y nos puedan llevar y lo hagan. Y lo exigimos que lo hagan. No se lo solicitamos. Las cadenas de producción se lo exigimos. Qué bueno. Y qué bonita forma de terminar. Gracias, Ernesto, por haber estado con nosotros esta mañana. A ti, Moisés, muchísimas gracias. Es un gusto, fue un gusto. Un placer. Bonita la descripción y me quedo con aquella imagen del amanecer allá donde don Isaías y don... ¿Quién era el otro? Charlton. Charlton. Charlton Heston Urrutia. Perdón, así se llama. Pues sí, pero no, hay que preguntarle a él y a los papás por qué le pusieron así, pero lo vamos a buscar para irle a preguntar. Charlton Heston Urrutia. Charlton Heston Urrutia. Cuando nosotros le hicimos un cheque para pagarle unos servicios de vivero, no lo querían pagar, ahí me di cuenta que era efectivo, yo creí que era broma. Que no se enoje don Charlton. Ok, gracias señor por haber estado con nosotros, feliz día. Un gusto. A usted también, amigo televidente, gracias por acompañarnos.